Muy bien, muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Vamos a retomar las conversaciones del martes pasado. Les recuerdo que estamos comentando el módulo correspondiente al marco normativo de las finanzas o de la hacienda pública municipal. Y pues como es costumbre, preguntar si se ve bien, si se escucha bien. Bueno, que se vea bien lo dudo porque pues no, me están viendo a mí, no creo que se vea tan bien. Todo bien, gracias. Muy Ya se bien, ve la pantalla, ya se ve la proyección. José Ángel, está todo perfecto. bien. Muchas gracias, Tonati, muy amable. Buenos días. Eh, Preguntarles si de la sesión pasada quedó por ahí algo pendiente en el tintero, si quisieran que retomáramos alguno de los temas que platicamos o podemos continuar con lo que aquí nos falta. ¿Alguna duda, algún comentario, algo por ahí pendiente? Bueno, parece que no. Recordarles que cualquier inquietud que tengan, por favor, nos lo hagan saber a través del chat de preferencia. La maestra Alicia estará muy al pendiente de sus comentarios en el chat y también pueden hacer uso de la voz y así nos lo hacen saber con todo gusto para escuchar sus planteamientos. Estábamos de alguna manera comentando lo relacionado con el origen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y bueno, pues aquí vemos en un esquema muy práctico que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal pues no es más que un acuerdo para armonizar los sistemas tributarios intergubernamentales. Normalmente este convenio, ¿verdad? Se celebra por el gobierno federal y por las entidades federativas y la Ciudad de México. Y su fundamento, como ya lo hemos comentado, independientemente de lo que así disponga el texto constitucional, pues es la ley de coordinación fiscal y el convenio de adhesión. Ya platicamos la sesión pasada algunos ejemplos de los convenios de adhesión y lo que esto representan, y opcionalmente los convenios de colaboración administrativa. Yo sé que ustedes no tienen ningún problema en distinguir el convenio de adhesión del convenio de colaboración administrativa. Sin embargo, pues aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que sí se confunde y no sabe distinguir uno de otro, puesto que el convenio de adhesión es aquel que se celebra precisamente para derogar o suspender el cobro de algunas contribuciones concurrentes o coincidentes con el gobierno federal a efecto de percibir a cambio, a manera de indemnización por ese sacrificio de la potestad tributaria concurrente, pues las llamadas participaciones. Y el convenio de colaboración administrativa, como su nombre lo indica, pues es un convenio a través del cual las entidades federativas y los municipios colaboran en la administración de algunos recursos de carácter federal. Obviamente los municipios tienen específicamente algunos anexos al convenio de colaboración, en el caso de Jalisco, claro, que los realizan de manera muy eficiente. Un momentito, esto no camina. Y es que no me trajeron el. Vamos a ver cómo le haré aquí. ¿Cómo le hago aquí para? Ah, ya. Muy bien. Entonces decíamos que la ley de coordinación fiscal a este año 2022 se estructura, ¿verdad? Con estos 5 grandes capítulos que ustedes ven en la pantalla, donde ya habíamos comentado la vez pasada que vimos en el módulo de gasto que los primeros 4 capítulos de esta ley de coordinación se refieren precisamente al sistema de coordinación fiscal y que regulan todo lo relacionado con las participaciones y la colaboración administrativa. Y que por ahí a finales del 97, ¿verdad? Los diputados tuvieron la idea de incorporar ese chipote, decíamos, ese adendum a la ley de coordinación fiscal con el capítulo 5, que regula el tema de los fondos de aportaciones federales, coloquialmente conocido como ramo 33, pero que, decíamos la vez anterior, pues nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia y son temas totalmente distintos, aunque se encuentren regulados pues en la misma ley, ¿no? En la misma norma. Esta ley de coordinación fiscal, de manera muy general, les comento, establecen los órganos o los organismos que regulan dicho sistema.
El órgano supremo, pues es la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, que integra al secretario de Hacienda, a las 32 representaciones de las finanzas de las entidades federativas y eventualmente, pues claro que invitan al presidente de la República a sus sesiones. Normalmente es una sesión anual, la cual pues acaba de suceder. Está luego la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. El país se divide en 8 zonas, cada zona por 4 entidades federativas y cada zona tiene un representante, ¿verdad? Entonces, ahí son la Comisión Permanente. Por lo regular se reúne una vez al mes. Anteriormente, pues todas las reuniones eran presenciales. Hoy en día, pues a veces son presenciales, a veces son virtuales. Precisamente entre hoy y mañana se va a celebrar la reunión de la Comisión Permanente. Está la Junta de Coordinación Fiscal, que es una especie de tribunal, ¿verdad? Donde se dirimen las controversias cuando existe alguna impugnación de que algún estado o algún municipio está violando la coordinación fiscal. Y está obviamente el INDETEC como el órgano técnico y además, bueno, la Comisión Permanente se divide en grupos técnicos y grupos de trabajo. El convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es celebrado, como ya decíamos, entre el gobierno federal y los gobiernos locales con la aprobación de los congresos o de las legislaturas locales. Y tiene diversos anexos, ustedes lo ven en la pantalla, dependiendo si el estado es o no petrolero, tendrá 7 anexos, si no es petrolero tendrá 6, como en el caso de Jalisco. Y algunos de estos anexos pues ya no tienen vigencia porque ya la materia que regulaban pues obviamente ya no existe. Sin embargo, el anexo 1 al convenio de adhesión es muy importante porque ahí se enlistan todos y cada uno de aquellas contribuciones y aquellos impuestos que fueron suspendidos a partir del año 79 para el 80, a efecto de poder percibir las participaciones que en ese entonces se regulaban por la propia Ley de Coordinación Fiscal, que entró en vigor en 80, aunque se publicó en 78, ¿verdad? El anexo 2 es para estados petroleros, el anexo 2 o 3 regulaba el tema de los pasaportes provisionales, que ya no existen. Hoy en día hay hasta precisamente a nivel municipal oficinas de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también ya estamos estrenando los llamados pasaportes virtuales, ¿no? O electrónicos. En fin, ustedes ven ahí los anexos. Quienes les interese, pues obviamente en cualquier buscador de internet le podrán poner ahí convenio de adhesión Jalisco y les va a aparecer, los va a remitir a la página de Hacienda donde están tanto el texto del convenio como los anexos que se han firmado, y lo mismo sucederá con el convenio de colaboración administrativa y sus anexos. Como ya habíamos explicado, el convenio de colaboración administrativa pues es un ejercicio opcional para aquellas entidades que hayan suscrito el convenio de adhesión para efecto de coadyuvar con el gobierno federal en la administración de ciertos y determinados ingresos federales. Aquí también algunas personas se confunden, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo es posible que el gobierno del estado esté ejerciendo facultades federales en materia de fiscalización, de recaudación, etcétera? Bueno, pues esto deriva precisamente del texto de la Ley de Coordinación Fiscal y del texto del propio convenio de colaboración administrativa y sus diferentes anexos, donde también los municipios participan. Aquí están algunos de los principales anexos al convenio de colaboración. Ustedes podrán identificar de una manera rápida, pues aquellos que los municipios suscriben, como es el anexo 1, es el de la zona federal marítimo terrestre. Hay que recordar que México tiene, afortunadamente, creo yo, muchos litorales, ¿verdad? Y entonces, los municipios que tienen litorales, pues obviamente podrán suscribir este anexo 1 al convenio de colaboración y eso les permite, de alguna manera, administrar el 100% de la recaudación de los derechos de la zona federal marítimo terrestre, la cual, conforme a la Ley Federal de Derechos, pues se cobran estos derechos de la zona federal marítimo terrestre para que los municipios puedan realizar algunas funciones de delimitación, de conservación de las propias zonas federales. En el caso de Jalisco, pues tenemos el municipio de Vallarta, muy importante, y Cihuatlán, ¿verdad? También con una gran parte, pues, de la costa jalisciense, sur y norte, y de ahí, pues, se generan ingresos importantes, ¿verdad? Hay otros como el de pesca deportiva, que también en el caso de Vallarta
pues también les deja algunos recursos interesantes. Habrá otros, ¿verdad? Como el de la zona federal contigua a los cauces de las corrientes y vasos, o sea, que le llamamos nosotros ríos. También del anexo 4 es muy importante. El anexo 11 en algún momento. En fin, hay diversos pues anexos que los municipios pueden estar celebrando. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda hasta aquí. Si no, pasaríamos al tema de la RFP, que es cómo se integra. Siempre habrá que decir como antecedente que anteriormente, ¿verdad? Sobre todo en la ley del 53, la ley de coordinación fiscal del 53, pues las participaciones se pagaban individualmente a cada entidad federativa dependiendo de la estimación del sacrificio fiscal que hubiesen sufrido por la derogación o la suspensión de algunos impuestos. A partir de la Ley de Coordinación Fiscal del año 80 se incluye el término de recaudación federal participable, que no es otra cosa más que una bolsa en la cual se van a integrar una serie de ingresos federales y claro, se descontarán otros y que ya la recaudación federal neta será la que se sirva para la distribución, pero ya no por cada entidad federativa, sino de manera global, integrando algunas reglas, algunas variables que obviamente repercutirán dependiendo de esas variables, lo que se les va a distribuir a cada entidad federativa. En términos muy generales, por supuesto, la recaudación federal participable se integra, digámoslo así, muy sencillo, por todos los ingresos por impuestos federales vigentes en el momento que se vaya a hacer la distribución. Al día de hoy, como impuestos federales vigentes, pues está el ISR, el IVA, el IEPS y los impuestos al comercio exterior. Y también se incluyen los derechos sobre minería, algunos conceptos y algún porcentaje de los ingresos petroleros. Esto quiere decir que no el 100% de los ingresos, ¿verdad? Por impuestos, por derechos, por productos, por aprovechamientos, etcétera, incluyen la bolsa de la RFP. Solamente el rendimiento de impuestos federales vigentes y algunos derechos como algún porcentaje de los ingresos petroleros y los derechos de minería. Del lado derecho verán ustedes en este recuadro aquellos ingresos que no forman parte o que se descuentan de una RFP bruta para que quede una RFP neta, como es el ISR derivado de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el ISR de salarios de trabajadores, que muchos hablan de una devolución, no es una devolución, son participaciones equiparables a lo que se está pagando del ISR, siempre y cuando se cumplan pues los requisitos que establece la propia Ley de Coordinación Fiscal en relación con el impuesto sobre productos de trabajo de los trabajadores, en este caso municipales, tanto del ayuntamiento como de sus organismos descentralizados. Y luego están los derechos especiales de minería, el adicional y el extraordinario, que en algún momento sí se estuvieron distribuyendo a los municipios, sobre todo para la realización de infraestructura en los propios municipios. Ya no es así, cambiaron las reglas como en Big Brother y ya no es para los municipios, ya se administra por otro lado, ¿no? Obviamente no forma parte de la RFP los incentivos derivados de la colaboración administrativa, porque estos se les entregan de manera directa. El ISAN tampoco, ¿verdad? Porque deriva precisamente de la colaboración. Las participaciones directas del IEPS de bebidas alcohólicas, cerveza y tabacos, 20 y 8% respectivamente, como son participaciones directas, y aunque es un impuesto federal, decíamos que se cobra renta, IVA, IEPS y comercio exterior, dentro del IEPS esto se excluye porque forma parte de un fondo específico de participaciones. También el IEPS de juegos con apuestas, ya que hay un convenio también ahí para que puedan establecer los gobiernos locales gravámenes a los juegos con apuestas y sorteos. También los IEPS a la venta de gasolina y diésel, que también hay un fondo específico. Estos fondos especiales o específicos los vamos a comentar un poquito más adelante. En materia de participaciones federales, habrá que decir, muy importante, identificar que algunos fondos, en su integración, se toma en cuenta un porcentaje de la recaudación federal participable. De los 13, 14 fondos, 4 de ellos tienen una referencia directa a la RFP. El Fondo General, el Fondo de Fomento, el FOFIR y el 0.136 de la RFP. Son 4 fondos que sí tienen que ver directamente
como un porcentaje de la recaudación federal participable. Otra de sus características es que la aplicación de estos recursos es libre, es decir, son ingresos de libre disposición. Los municipios, en este caso que nos interesa, pues obviamente los incluyen en su libre administración y en su libre disposición. Esto implica que no están etiquetados y que no están condicionados a que se inviertan en determinado fin, ¿verdad? O destino, lo que no quita que sean fiscalizables. También de estos recursos, al ser ingresos considerados como de libre disposición o ingresos propios, pues obviamente integran parte de la cuenta pública. Algunos fondos se pueden aplicar como garantía crediticia, que es normal. De hecho, es la principal forma en que un municipio garantiza un empréstito, ¿verdad? O una obligación financiera a través de un vehículo financiero comprometiendo las participaciones a que tiene derecho. Claro que puede hacerlo también garantizando la recaudación de algunos de sus ingresos tributarios, no, como es el caso del predial y en algunos otros los derechos de agua. Son inembargables e imprescriptibles, sin embargo hemos sabido, porque aquí en el instituto hemos tenido varios casos, donde algunos acreedores, proveedores, contratistas, ¿verdad? Cuando no se les cubren algunos contratos, algunas estimaciones o algunos pagos, pues promueven ante los tribunales del fuero común estos impagos y en algunos lugares los tribunales han ordenado, ¿verdad?, el congelamiento de algunas cuentas y, bueno, obviamente se tiene que llevar a cabo todo un procedimiento para lograr esa liberación de las cuentas correspondientes. No pueden afectarse a fines específicos, por lo que ya decíamos de que no están etiquetados ni condicionados. La propia ley de coordinación fiscal establece que estas participaciones se deberán pagar en efectivo, no en obra, y sin condicionamiento alguno. Esto porque en algunos momentos, en algunos tiempos, en algunas entidades federativas, que no fue Jalisco, pues sí existían algunas condicionantes, ¿verdad?, para la entrega de dichos recursos. No pueden ser sujetos a deducciones y tienen algunas salvedades, como es el caso de los adeudos a la Conagua, de algunos fondos, ¿verdad? Cuando hacen los convenios con el IMSS, con el ISSSTE, a veces para el pago de algunas cuotas obrero patronales por ahí que no se han pagado. Pero esto derivará mucho de lo que establece el artículo 9 de la propia Ley de Coordinación Fiscal. Aquí vemos precisamente lo que yo les comentaba, cuáles son los fondos que están referenciados a la RFP. Como ustedes observan, está el Fondo General, el Fondo de Fomento, el Fondo de Fiscalización, llamado FOFIR, y el 0.136%. Estos son los que están referenciados a la RFP y la otra característica es que dentro de sus variables para la distribución se encuentra precisamente el esfuerzo que hacen, en este caso nos interesan los municipios, de la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua. Y obviamente pues el monto es interesante, como ustedes podrán observar en esta lámina. Las participaciones federales también se van a determinar anualmente, ¿verdad? Cada año por cada ejercicio fiscal. Se entregan de carácter mensual, se hacen unas participaciones que les llamamos provisionales, porque se toman en cuenta recaudaciones de meses anteriores, se hacen ajustes cuatrimestrales, donde anteriormente, pues obviamente por lo regular, estos ajustes eran positivos, ¿verdad? Porque se recaudaba cantidades superiores a las estimadas y obviamente pues había un premio por ahí en los ajustes cuatrimestrales. Ya hace algunos años para acá que en ocasiones no siempre es así. En los 3 ajustes cuatrimestrales algunos serán positivos, otros serán negativos. Esto dependerá mucho pues de las circunstancias. Y también nosotros podríamos pensar que si los impuestos federales se pagan por lo regular, renta, IVA, etcétera, el día 17 del mes posterior, pues habrá meses en los cuales se tenga una recaudación, ¿verdad?, mayor que otros. Si pensamos ahora en las pasadas fiestas decembrinas, que a muchos de ustedes, ¿verdad?, que tienen la fortuna de que se les paga un extraordinario aguinaldo, pues obviamente, y en noviembre, pues hicieron compras, hicieron gastos, hicieron algunas inversiones por ahí en los meses de noviembre, diciembre, pues obviamente las empresas comerciales y de prestación de servicios, pues esos ingresos que obtuvieron por la venta de todos estos bienes y la prestación de esos servicios de noviembre a diciembre, pues los pagaron
respectivamente en diciembre, en enero, quizá otros hasta febrero alcanzarán, y eso implicará pues que en esos meses la recaudación sea un poco mayor. También hay un ajuste anual, ¿verdad? Que ahorita lo veremos en una lámina posterior. Miren, me gustaría mucho que vieran, esta es la publicación del pasado 20 de diciembre, donde la Secretaría de Hacienda hace esta publicación de lo que se estará considerando, ¿verdad? Como una estimación de las participaciones y obviamente también del ramo 33 en general, que obtendrán las entidades federativas dependiendo de cada uno de los fondos que integra el ramo 28, que son las participaciones. Cabe señalar algo muy importante. La propia ley de coordinación fiscal y esta publicación establece que a más tardar el 31 de enero, que ya estamos en ese mes, se publicará la distribución más definitiva de dos de los principales fondos municipales, como es el Fondo General y el Fondo de Fomento Municipal. Regularmente no varía mucho esta publicación del 20 de diciembre de la que se hará a finales de este mes de enero, pero sí ha habido algunas variaciones en ocasiones. Y con estas cantidades, pues a veces un punto, un cero, un uno, pues implica millones de pesos, ¿no? Entonces, para que todos ustedes sepan, para el año 2022, la estimación general por fondo para las entidades federativas de participaciones federales del ramo 28 está publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre. Y este es el consolidado. ¿Qué quiere decir consolidado? Pues aquí está la sumatoria global de todos los fondos, incluyendo los incentivos de colaboración administrativa. Esta es la estimación para el caso de Jalisco, que está ahí con amarillo, ¿verdad? 68,683 millones de pesos. No está obviamente en pesos. Si ustedes o queremos compararnos con la Ciudad de México, con el Estado de México, pues obviamente vamos a ver que estamos por debajo de esas entidades federativas, pero por ahí Jalisco pues está en los primeros lugares, ¿no? Y esto es derivado de varias razones, de varias circunstancias que iremos comentando en todos y cada uno de los fondos que integran el ramo 28. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de ellos están ponderados por población. Y sabemos que en México tenemos 6 entidades federativas, 6 o 7, que juntas se llevan más del 60% de la población del país. El Estado de México, por supuesto, Veracruz, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Morelia, nosotros aquí en Jalisco también, ¿no? Entonces, hay entidades federativas que obviamente al ponderar en las variables sus participaciones, pues reciben una mayor cantidad por el factor poblacional, ¿no? Entonces, aquí tenemos el monto global que se estima recibirá Jalisco en el año 2022 de participaciones del ramo 28. Las participaciones federales, entonces, son recursos que van a ser transferidos a las entidades federativas y a los municipios de acuerdo o con base en la Ley de Coordinación Fiscal y en el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como derivado del convenio de colaboración administrativa. Aquí vemos en esta pirámide también la denominación de algunos de estos fondos, ¿verdad? Por lo menos los más importantes: el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el FOFIR, que es el Fondo de Fiscalización y Recaudación, las participaciones directas de IEPS en bebidas alcohólicas y tabacos labrados, el FEXI, que es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos específico para estados petroleros, el punto 136% de la RFP, que se da a municipios colindantes con fronteras o litorales, por donde se importe o no exporte de mercancía, el Fondo de Compensación del IEPS de gasolinas, el ISR participable de los salarios burocráticos, las participaciones a municipios que exporten hidrocarburos por los daños ecológicos y ambientales que esto implica, las participaciones de las 9/11 partes del IEPS por la venta final de gasolina y diésel, el ISR de enajenación de bienes inmuebles, etcétera. Para la fiscalización y vigilancia de las participaciones federales es un tema que ya habíamos comentado, lo que ustedes comentaron por aquí en las sesiones presenciales, cuando se hizo la reforma al artículo 79, fracción primera
de la Constitución y derivado de la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que a partir de estas reformas constitucionales y legales, por la Auditoría Superior de la Federación y las locales también revisan la distribución y la aplicación de las participaciones federales. Anteriormente, solo era la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, a través del Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones, quien de alguna manera revisaba, ¿verdad? Auditaba esta distribución de participaciones. Sin embargo, pues a partir de estas reformas constitucionales y legales, pues será la Auditoría Superior de la Federación, además de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, quien de manera directa o a través de las auditorías locales, pues proceda a auditar, a fiscalizar la obtención y el ejercicio de las participaciones federales. Aquí vemos con lo que señala precisamente el artículo 79 constitucional, y ustedes observarán ahí que está destacado, ¿verdad? Precisamente en el punto final, que en los términos que establezca la ley de fiscalización, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, pues fiscalizará las participaciones federales, cuestión que ha venido haciendo. Y entre paréntesis, en el caso de Jalisco, en la primera auditoría que se hizo, pues sí hubo algunas observaciones a la distribución de las participaciones del Estado a los municipios. En cuanto al Fondo General de Participaciones, que es el fondo cuantitativamente más importante de las participaciones que recibimos los municipios, de una manera muy general, les recordamos que tenemos un curso completo aquí de tanto de ramo 28 como de ramo 33, incluso con un tallercito para ejercitarlos prácticamente cómo se hace la distribución. Pero ahorita, bueno, en el diplomado y tenemos muy poco tiempo, de una manera muy general decirles que el Fondo General de Participaciones cuantitativamente representa el 20% de la RFP neta. Y este fondo, que es el más importante en dinero, ha tenido alguna serie de adecuaciones a lo largo de su historia, y hoy en día este fondo se distribuye primero que nada garantizando a las entidades federativas la misma cantidad nominal histórica, ¿verdad?, que recibieron en el año del 2007. Y lo que haya crecido o el copete, el excedente de esa cantidad respecto del año en que se va a distribuir, ahora por ejemplo en 2022, esa cantidad que exceda de lo que se recibió nominalmente en el 2007, convertido en un 100%, se va a distribuir entre las entidades federativas con estas tres variables que ustedes observan aquí. Un 60% considerando la variación de su Producto Interno Bruto y prácticamente un 40% derivado del esfuerzo de recaudación de impuestos y derechos locales, estatales, que ahí entran todos, pero también predial y agua municipales. En el primer caso del 30% es una variación de los últimos 3 años y en el 10% restante solamente del último año. Por eso decimos que prácticamente es el 40% que se va a distribuir de ese copete excedente derivado del esfuerzo recaudatorio. Pero, como también ya lo dijimos, esto estará ponderado por la población. ¿Y esto qué incluye? Bueno, que aunque se haga un gran esfuerzo por la recaudación de estos impuestos y derechos estatales más predial y agua, pues de alguna manera va a impactar de una manera pues importante en la distribución las entidades federativas que cuenten con mayor población. La estimación para el año 2022, publicada el 20 de diciembre, ojo, les reitero, esta habrá que compararla con la que se publique a finales de este mes de enero. Pero la que tenemos al día de hoy nos dice que vamos a recibir en Jalisco casi 50,000 millones de pesos de participaciones del Fondo General de Participaciones. Esto es lo que recibe el Estado y ya de aquí, cuando menos el 22% se distribuirá a los municipios conforme a la propia Ley de Coordinación Fiscal aquí del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Qué variables intervienen para la distribución del Fondo General? Como ya lo decíamos, recaudación de impuestos estatales, recaudación de derechos estatales, predial y agua municipal, ¿verdad? Que es muy importante que sepamos que el esfuerzo recaudatorio que se haga
por ingresar recursos propios, juega, ¿verdad? Es un instrumento muy importante en la distribución de las participaciones federales que una entidad federativa va a percibir. Y también algunas aclaraciones, pues, no sobran, algunas interesantes, donde se nos aclara que deben ser ingresos en efectivo, de flujo de efectivo, que no se deben tomar en cuenta descuentos o estímulos, ¿verdad? O subvenciones o subsidios, ¿verdad? Porque tiene que ser el ingreso pues en efectivo. Y todo esto lo revisa el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Habrá aquí en su material de todas formas las definiciones de lo que son impuestos y derechos locales. Creo que no hay mayor problema en identificar un impuesto estatal como el de nóminas, el de hospedaje, ¿verdad? Derechos locales, ¿verdad? Que se cobran ahorita que estamos pagando los refrendos, algunas licencias, el predial, pues por supuesto que ustedes lo conocen muy bien, y los derechos de agua, aun cuando sean prestados por un OPD, o en el caso aquí de la zona metropolitana por un organismo intermunicipal, pues no dejan de ser derechos municipales que juegan para la distribución de las participaciones, ¿no? Obviamente, reiterar que la recaudación del predial debe ser la cantidad efectivamente pagada, que no deben incluirse ahí los descuentos o los tratamientos fiscales diferenciales o las exenciones a jubilados, pensiones, pensionados, madres solteras, viudas, aficionados al Atlas, que ahora es campeón, etcétera, 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 ¿no? Los de agua, pues igual incluyen todos los pagos efectivamente relacionados con los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, etcétera, ¿no? Y algunos datos estadísticos, el crecimiento del PIB por entidad federativa al 2018, obviamente vemos ahí el crecimiento el PIB de la Ciudad de México, del Estado de México, de Nuevo León, y ya de ahí pues, seguimos nosotros, ¿verdad? Estará también por ahí Guanajuato, Veracruz, entre los grandes, Baja California, Puebla, ¿verdad? Entonces, bueno, es un punto importante porque recordemos que el crecimiento del PIB, pues juega un 60% del excedente o del copete una vez pagado las participaciones históricas o nominales del 2007 de cada entidad federativa. En cuanto a recaudación de impuestos y derechos locales, pues también ahí obviamente vemos la Ciudad de México, vemos el Estado de México, vemos Nuevo León, ¿verdad? Luego está Jalisco, por ahí Chihuahua, Baja California, etcétera. Vemos algunas entidades federativas que tienen también una buena recaudación de impuestos y derechos locales a esta fecha, ¿no? Que son las variables que juegan pues en la distribución de este Fondo General de Participaciones, la estructura porcentual de la recaudación de impuestos y derechos locales al 2019, pues ahí tenemos más o menos 30% en impuestos, 20% en derechos, casi 22% en predial, 29% en derechos. Esto ya lo habíamos comentado en agua, ¿verdad? Ya sabemos que por lo regular a nivel nacional se recauda más, salvo 3 o 4 excepciones, se recaudan más de derechos de agua que de predial. La estructura porcentual de los impuestos y derechos locales también, aquí lo vemos. Son datos estadísticos, pues, que nos pueden ahí servir como utilidad. También se adicionó al Fondo General de Participaciones el resarcimiento por las bases especiales de tributación. Ustedes son muy jóvenes y quizás no lo recuerden, pero por allá a finales de los 70s, principios de los 80s, en México se tenía un régimen fiscal especial que se llamaban así, bases especiales de tributación, donde tributaban sobre todo las empresas constructoras o los contratistas, los autotransportistas de carga federal, los taxistas, los que vendían en ese entonces Lotería Nacional y algunos otros, y se pagaba un porcentaje de los ingresos brutos sin deducción alguna, era un pago definitivo, no tenían obligación de llevar contabilidad, era un pago así ciego, ¿verdad?, sobre ingresos brutos, y con eso cumplían sus obligaciones fiscales. Entonces, cuando se elimina a partir del año 90 estas bases especiales de tributación, se les resarce a las entidades federativas lo que estuvieron recibiendo hasta el año 89, actualizado con el INPC cada año para que ese resarcimiento se vaya actualizando y se adiciona al Fondo General de Participaciones, ¿verdad? Es una cantidad
no muy representativa, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Yo aquí me permití poner esta laminita abajo porque hoy en día, a partir de este año, se incorpora el régimen de confianza, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el Fondo General, solo como ejemplo, de que es muy parecido a las entonces llamadas bases especiales de tributación, donde ahora algunos contribuyentes podrán, a partir de este año, ¿verdad?, pagar sus impuestos a través de estas bases especiales que ahora se llaman un régimen de confianza, ¿no? Pero no tiene nada que ver con las participaciones, solo lo utilicé como un ejemplo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Sí, perdón, yo tengo Adelante, algunas preguntas. adelante, Yadira, adelante. Regresando, gracias. Regresándome un poquito, la primerita fue respecto de aportaciones. Decías tú que se incluyeron en la ley, no sé exactamente en los 70s, 80s, no recuerdo cuánto. No, 80s, ¿verdad? A partir del 80 está vigente la ley. Pero bueno, el tema es, ¿qué pasaba antes con las aportaciones? ¿Cómo se repartían y quiénes las regulaban? ¿Qué normas? Sí, fíjate que normalmente lo que hacía el gobierno federal era otorgar subsidios. No estaban institucionalizadas en una ley, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué implicaba? Pues que los estados y los municipios en estos fondos, ¿verdad? Que estaban establecidos en el presupuesto de egresos, pero no estaban regularizados, no eran regularizables a través del presupuesto porque eran subsidios. Esto implicaba que esos recursos podían o no incrementarse o incluso incorporarse al texto presupuestal a nivel federal y en consecuencia pues no se tenía la certidumbre o la certeza de que se iban a percibir. Había algunos programas, le llamaban programas, ¿verdad? Como el ramo, en ese entonces el ramo 26, el de superación de la pobreza, era un programa que nacía, por supuesto, del presupuesto de egresos y estaba regulado, precisamente se entregaba a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Te digo porque hace muchos años, por ejemplo, aquí en Jalisco, en lo personal me tocó participar en el comité de planeación y a mí me tocaba firmar las CLCs, que eran las cuentas líquidas certificadas, con el entonces delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que luego se convirtió en Desarrollo Social y hoy en día es Bienestar. Alfonso Delgado Arce se llamaba el delegado. Los cuates le decíamos el gordo Delgado porque estaba gordito y su apellido era Delgado. Entonces, este programa del ramo 26 de superación de la pobreza era un programa presupuestal y entonces se entregaba a las entidades federativas a través de las delegaciones de la SPP, ¿verdad? Porque se firmaban, se hacían estas cartitas, pues estos programas donde desde la Ciudad de México te decían, había una apertura programática y al municipio le decían, tengo tanto dinero para tu municipio para que hagas una biblioteca, una cancha deportiva, y tú a veces le decías, espérame, es que yo ya tengo muchas bibliotecas y ya tengo muchas canchas deportivas, lo que necesito es ampliar redes de agua potable o necesito incorporar redes de alumbrado público. Y la respuesta siempre era, pues la lana ya está etiquetada y es para eso. Y entonces sí se podían cambiar, pero era muy complicado. Te describo este panorama porque hoy en día, pues ya con la ley de coordinación y con la creación de este ramo 33 ya regulado en la ley, pues ya nos dice ahí cuánto, ya hay certidumbre de cuánto se va a recibir, ¿verdad? Y en qué se va a invertir. Y anteriormente esto pues estaba muy al garete, ¿no? A las disposiciones políticas, por supuesto, de cada ejercicio fiscal. No sé si me explico. Sí. Sí, claro que sí, muchas gracias. Entonces, las aportaciones, no Nacen a tienen nada que partir, ver con el Sistema no, Nacional de Coordinación Fiscal. sí, no, sí, precisamente, Yadira, yo les explicaba o les trataba pues de explicar, a veces no me explico yo muy bien, desde la sesión anterior, que habría que No, distinguir bien el ramo 28 del ramo 33, porque el ramo 28, las participaciones es como una indemnización por un sacrificio fiscal que hacen los estados y los municipios para no ejercer una potestad tributaria concurrente con el gobierno federal. Y los fondos de aportaciones federales nacen de una política de descentralización del gasto, pero que hoy en día ya está institucionalizado, pero que los diputados incorporaron en la ley de coordinación fiscal. Yo les decía que era un chipote, ¿verdad? Un adendum ahí a la ley de coordinación en un capítulo quinto,
para regular los fondos de aportaciones que nada tienen que ver con el ramo 28. Son cosas distintas, gimnasia y magnesia. Sí, claro. Por eso mi pregunta, porque vi que lo dijiste en la sesión pasada y Sí, en las sesiones anteriores lo reiteraste mucho. Por sí. eso preguntaba. Nada que ver, lo pusieron ahí, pero el tema del sistema, aunque estén las aportaciones ahí, pues obvio, nada que ver. Si se sale algún estado por el tema que está de moda, pues aquí en Jalisco, Sí. lo que estaría en juego es nada más el tema de participaciones, las aportaciones, el gobierno federal tendría que distribuirlas de todas maneras en ese estado. Sí, fíjate que es bien interesante esta reflexión que haces. En el primer tema, pues ya el doctor Tonatiuh fue muy claro la vez anterior en su intervención, que igual ahorita nos puede iluminar más con algún comentario adicional. Pero sí, es que son temas distintos, son temas diferentes, ¿verdad? La percepción de los fondos, De acuerdo. de los 7 fondos del ramo 33 no están condicionados hasta ahorita en la ley de coordinación fiscal, hasta ahorita no están condicionados a que estén coordinados fiscalmente, ¿verdad? Pues no me gustaría que dieras ideas raras, Yadira, pero bueno. No sé, Tonatio, si quisieras tú comentar algo al respecto. Sí, por supuesto. Y, miren, están y no están relacionados. A ver, lo que estoy diciendo es sí y no. Yadira, José Ángel, esa es una primera respuesta. Es decir, ¿por qué en la Cámara de Diputados se puso en la Ley de Coordinación Fiscal el tema de aportaciones? Bueno, porque llegó un momento en el cual la discusión de los gobernadores con el presidente de la República era, o con el secretario de Hacienda, eran, oye, es que no nos alcanzan las participaciones para nuestro gasto y nosotros necesitamos que se asegure un complemento que apuntale el esquema. Entonces, esa fue la razón por la que se puso, pero efectivamente, esa es la parte que sí. La parte que no, que es la más grande, y coincidiendo contigo, José Ángel, pues es que el cálculo de las aportaciones no tiene nada que ver con la renta federal participable, ni con los indicadores, ni con nada que tiene que ver con el sacrificio fiscal. Esa sería una primera parte. Ahora, la segunda parte. Vamos a la hipótesis de que un Estado deja de pertenecer al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Qué ocurriría? Bueno, según yo, ocurriría lo siguiente. En primer lugar, no se sale del pacto federal, es decir, no es un país independiente. Sigue siendo un Estado, una entidad federativa. Por lo tanto, está obligado a cumplir la Constitución y las leyes federales. Y todas las leyes de impuestos son leyes federales. La ley del ICR, el IVA, el impuesto sobre producción y servicios, etcétera. Entonces, aquí se seguirían cobrando. Eh, un día el rector de la universidad me preguntó, oye, entonces nosotros, ¿cómo haríamos el pago del ICR? No, pues tú no vas a cambiar nada. El pago del ICR se va a seguir haciendo igual como se hace ahora. No hay ninguna variación ni nada. Y el gobierno del estado, todos sus trabajadores, los gobiernos municipales, van a seguir tributando el ICR como actualmente lo están haciendo y van a seguir enterando el IVA que corresponde y todos los impuestos que corresponden a la federación. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en que se va a tener que hacer un cálculo que hace 40 y tantos años no se hace, en el cual el gobierno federal sí está obligado a otorgar, a participar a los estados de ciertos impuestos de acuerdo a la Constitución, ciertas fuentes fiscales, y lo tendrá que hacer de manera directa, no como participaciones al estilo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sino tendrá que hacer un cálculo, generar un indiviso de cómo propone hacerlo. Bueno, termino diciendo lo siguiente, sé que a lo mejor no fui muy claro tampoco, pero nada diciendo lo siguiente, por donde le busquen, por donde le busquen, no hay remedio. De todas maneras tiene que haber un entendimiento nacional y con el gobierno federal. Es decir, no porque un estado diga yo ya no voy a formar parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a partir de ese momento ya no le va a hablar a la Secretaría de Hacienda o ya no se va a coordinar. No, somos parte de un país
las atribuciones constitucionales son complementarias y no se puede borrar nada de eso. De todas maneras, aunque nos saliéramos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cálculo de lo que le corresponde a Jalisco, de todas maneras lo vamos a tener que hacer con Hacienda y nos vamos a tener que sentar con Hacienda para ver cuánto es lo que le toca hacerlo y desplegaremos en todo caso una defensa de ese cálculo. Pero esa es la opinión que yo podría dar, José Ángel. Gracias. No, muchas gracias, Tonati, como siempre, muy interesante tus posicionamientos, ¿no? Miren, por ahí hay una pregunta en el chat. J. Cantú, me dice, el otro día cuestionaba a un conocido sobre si existe potestad de los municipios de cobrar impuestos sobre hospedaje o solo se reservaría como facultad del Estado. Bueno, al respecto me gustaría comentarles lo siguiente, miren, la sesión pasada hablábamos de cómo está distribuido el pastel de las potestades tributarias y señalamos incluso con la muy activa y puntual participación de Tonatiuh también, de que existe una distribución constitucional de potestades tributarias que en resumen las podemos señalar de la siguiente manera. Hay ciertos contribuyentes o ciertas actividades o ciertos sectores que están reservados fiscalmente de manera exclusiva al gobierno federal. Aquellos que están señalados en la fracción 29 del artículo 73 constitucional, más las que derivan de las provisiones absolutas y relativas del 117 y del 118 constitucionales. Luego entonces, como dijimos, eso es solo y exclusivo del gobierno federal impactarlo fiscalmente. Luego dijimos que en términos del 124 de la propia Constitución, todos los demás temas, ¿verdad?, que no estuviesen expresamente reservados al gobierno federal, caerían dentro de la cancha fiscal, es decir, de la potestad tributaria estatal o local. Pero que por un criterio de la Corte, ¿verdad?, que también se los mostré yo aquí, que forma parte de su material, se concluyó pues, que era un sistema muy complejo, ¿verdad? Y que una de las principales premisas que la Corte definió es que lo que no está expresamente reservado al gobierno federal es una materia coincidente o concurrente con el gobierno federal. Y por eso nace precisamente la coordinación fiscal, para que no haya esa doble tributación, que no es una doble tributación en sí misma, pero un doble problema para los contribuyentes, y así nace el convenio de adhesión y el sistema de participaciones. Entonces, en conclusión, por la pregunta que nos hace Cantú, es que los impuestos al hospedaje entrarían dentro de la facultad concurrente o coincidente del gobierno federal con los gobiernos locales, y al haber firmado los estados el convenio de adhesión, no estarían violando la Constitución, sino estarían violando el convenio de adhesión si establecieran un impuesto al hospedaje. Pero, obviamente, se flexibilizó la ley del impuesto al valor agregado, y ustedes lo pueden observar ahí en el artículo 41 de la ley del impuesto al valor agregado, donde se permite a las entidades federativas establecer el impuesto al hospedaje. ¿De acuerdo? Y es ahí donde, al hacer uso de esta flexibilización que se da al artículo 41 de la ley de IVA, pues ya no se violenta el sistema de coordinación y las entidades federativas establecen los impuestos al hospedaje. Que déjenme decirles otra cosa también, en relación con la pregunta de Cantú, que ese impuesto al hospedaje nace precisamente por el asedio que sufrieron algunas entidades federativas del sureste del país con algunos ciclones y huracanes, y que no tenían suficientes recursos para hacer promoción turística. Y de ahí nace el impuesto al hospedaje, normalmente amarrado, ¿verdad? Es decir, con un destino específico, su recaudación, parcial o total, a la promoción turística. Y para eso también, obviamente, se constituyeron fideicomisos para que una vez recaudado ese recurso, se enviaran los mismos al fideicomiso, y de ahí el comité técnico del fideicomiso destinaba los mismos a la promoción turística nacional e internacional. En suma, ¿puede un municipio establecer un impuesto al hospedaje? Sí, si el Estado así, si el Congreso del Estado así se lo autoriza. Es decir, pudiera darse el caso que en Jalisco
¿verdad? El Congreso del Estado autorizara a iniciativa de algún diputado o del propio ayuntamiento, ¿verdad? Que el impuesto al hospedaje de Puerto Vallarta pues fuera municipal y no fuera estatal, sí. Lo veo difícil, sí, pero potencialmente, claro. Pero el 41 de IVA señala a la entidad federativa, porque ya dijimos que la potestad tributaria, ¿verdad? La tiene el Congreso del Estado. ¿Se acuerdan que platicamos de que el municipio no tiene potestad tributaria? Entonces, de hecho, cualquier impuesto que quisiera establecer un municipio, si el Estado se lo autorizara, pues podría darlo, ¿por qué no? Pero también hay que ver lo que las necesidades o la infraestructura de administración que un municipio debería tener para administrar esto. No sé, quizás se me ocurre, Vallarta podría administrar impuesto al hospedaje de Puerto Vallarta, probablemente sí. No sé si con eso se responde la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, gracias a ti. A ver, discúlpeme, adelante, déjenme ver quién tiene la mano levantada porque no sé quién es. A ver, bueno, Cindy, primero, si me permites, Tonatio, es una dama, y luego tú. Adelante, Cindy, por favor. Gracias, profesor. La verdad es que sí voy siguiendo, nomás me perdí un poco ya en la última parte a raíz de la pregunta que salió hace un momento. O sea, sí me queda claro la parte que todo lo que no se cobra por la federación y esté expresamente reservado ya se vuelve concurrente y coincidente y que de ahí sale esta ley de coordinación fiscal. Donde me perdí es en la diferencia entre las participaciones y aportaciones de la ley de coordinación fiscal y de dónde sale, cuando hablábamos del ramo 28, el ramo 33, esos de dónde se desprenden, no entendí ya la diferencia y todo lo que estábamos hablando ahorita de la ley del 2007 y que luego el copete y demás, ya no entendí eso de qué parte era, si me lo podría volver a aclarar, se lo agradezco. Sí, fíjate que es todo un tema, por eso les reitero la invitación a que nos soliciten el curso, el taller y con todo gusto, porque es que en 2 horas no es posible abordar todos estos temas con la profundidad que se requiere y con las manzanitas que yo quisiera explicárselos de mejor manera para que yo me pueda explicar bien. Pero mira, en términos generales, los dos fondos nacen del presupuesto de egresos de la federación, son asignaciones presupuestales que la Cámara de Diputados hace. Y en ambos casos, tanto ramo 28 participaciones como ramo 33 aportaciones, nacen de lo que establece la propia ley de coordinación fiscal. Las participaciones en los primeros 4 capítulos, las aportaciones en el 5º capítulo de la propia ley de coordinación fiscal. Son temas distintos, el origen es distinto, el destino es diferente, y su constitución también es diferente, ¿no? Yadira, adelante antes de Tonatio, por favor. Yadira Alba. Perdón. Adelante. La pregunta es relativa a los temas de recaudación de los municipios, los impuestos y derechos que juegan para el Fondo General, me queda claro cuáles son. Pero entonces los demás impuestos municipales no juegan para ningún otro fondo ni derechos. Para las participaciones federales, no. En muchas entidades federativas ya de la distribución que hace el Estado a los municipios toman en cuenta recaudaciones generales, globales y otros fondos, pero para las participaciones federales de la federación, de las entidades federativas, solamente juega a nivel municipal, predial y agua, solamente. Tonatio, Gracias. adelante, Tonatio. Bueno, voy a tratar de ver una manera de explicar participaciones, aportaciones. Y voy a poner el ejemplo del artículo 3º constitucional, pero hay otros. El artículo 3º constitucional dice que la facultad o la atribución de dar educación es una atribución concurrente de la federación, las entidades federativas y también pone a los municipios, por cierto, pero para que no nos haga ruido ahorita, no pongamos lo de los municipios. Entonces, al ser una facultad concurrente, entonces el Estado de Jalisco le va a decir a la federación, oye, pues la Constitución dice que debemos de concurrir para pagar la educación. Yo estoy pagando tanto. ¿Tú cuánto vas a poner? Que esa es una atribución que también te toca hacerla a ti. ¿Ok? Bueno. Entonces, eso no se da
por las participaciones, porque como bien lo dijo José Ángel, las participaciones son cuánto recibe un Estado por inhibir sus potestades tributarias. Punto. ¿Sí? Ahora, lo que le toca hacer a la federación lo puede hacer de dos maneras. Una, en forma directa, como lo hacía antes. Tenía aquí una delegación de la SEP enorme, tenía escuelas que eran escuelas federales y ellos les pagaban directamente a esas escuelas y daban directamente el servicio educativo. Pero después vino la descentralización y dijo, no, mejor hazlo tú, Estado, y yo te doy el dinero que yo estoy gastando para que tú hagas esa parte y yo te doy una aportación de dinero para que la hagas, ¿no? Entonces, aquí en la parte educativa nos queda muy claramente explicado que es una atribución concurrente y que por eso la federación debe dar una aportación. Ahora, también hay otras aportaciones que tienen que ver con esas atribuciones concurrentes por parte de la federación y en otros casos lo sigue haciendo de manera directa. Por ejemplo, cualquiera aquí se preguntaría, ¿y de dónde se pagan los cuarteles que tiene la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional? Ah, bueno, eso lo paga directamente la federación. También dice que ahí es una atribución no concurrente, la de la seguridad nacional es solo de la federación, pero la de la seguridad pública sí es concurrente. No es lo mismo seguridad nacional que seguridad pública. Ah, bueno, eso lo paga directamente. Ahora, vamos a preguntarnos, la expedición de pasaportes, le toca a la federación hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la Delegación de Relaciones Exteriores, pone la expedición de pasaportes y todo ese cargo lo asume completamente la federación. Ahí no participa el Estado. ¿Ok? Entonces, ya vimos más o menos entonces lo que son participaciones y aportaciones. Pero a final de cuentas, en tu trato con la federación, no es fácil distinguir la parte de participaciones y la parte de aportaciones, salvo por la magistral frase que ha acuñado José Ángel, que es, inhibo mis facultades tributarias y por lo tanto, por esa razón, recibo las participaciones. Creo que ahí es la mejor explicación y todo lo demás, pues es parte de las relaciones. Nada más que claro, hay justicias e injusticias. Voy a poner el último ejemplo de justicias e injusticias. Ahorita José Ángel explicó en sus láminas que había participaciones por la parte de extracción minera. Si hay una entidad o un lugar donde se esté extrayendo minería, esto le acarrea ciertos costos a los municipios y a las entidades federativas y por lo tanto hay un impuesto. Sin embargo, había un fondo minero en el presupuesto que se les daba a los municipios. Sin embargo, hace 3 años que llegó el gobierno actual federal, dijo ya no va a haber fondo minero. Se acabó, no voy a distribuir el fondo minero. Es mi decisión hacerlo, lo manda a la Cámara y en la Cámara por mayoría Morena aprueba que ya no va a haber fondo minero. ¿Y qué pasó con los municipios? Se quedaron sin el dinero que antes les daban por la actividad de la minería, por esa vía. Ahora ya solamente lo dan como parte de la renta federal participable. Pero antes había un fondo minero en forma directa. Así como este ejemplo, hay otros muchos más. Por ejemplo, el FONDEN, el Fondo Nacional para Desastres, ¿no? Antes había una eventualidad y la federación aportaba a través de ese fondo. Ahora aporta de acuerdo a sus criterios que tenga y ya no hay un fondo específicamente para que lo haga. Entonces, esas son las cosas que han cambiado y que pueden cambiar en cualquier momento de acuerdo a las atribuciones que cada quien tiene. Gracias. Muchas gracias, Tonatio. Celebro que tú puedas decir cosas que yo no. Bueno, otro de los fondos importantes es el Fondo de Fomento Municipal. Ya se enchiripó esto. ¿Okay? El Fondo de Fomento Municipal equivale al 1% de la recaudación federal participable y las fórmulas son muy similares al Fondo General de Participaciones, nada más que aquí en lugar de tomar el piso del 2007, ¿verdad? Para garantizar a cada entidad federativa lo que le dieron en el 2007, en el caso del Fondo de Fomento Municipal es lo que recibieron en el 2013, pero es la misma regla. Y el excedente o el copete respecto del año de distribución se va a distribuir con base en 2 variables. El incremento en la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, un 70%,
y el otro 30% solamente entre aquellas entidades federativas que tengan celebrado el convenio de colaboración administrativa para que sea el Estado el que administre la recaudación de este impuesto, del impuesto predial, ambos conceptos ponderados por población. Estas son más o menos cómo se calcula el coeficiente del 70% de ese copete, ¿verdad? Este es más que nada es un ejercicio para que ustedes vieran cómo se hace el cálculo. Ahí la flechita se me movió. Del 70% de Jalisco, vemos lo que se recaudó en predial y agua 2017 a 2018, se toma la variación, ¿verdad? Se pondera por la población, nos da el resultado de esa variación, se pondera a nivel nacional y ya nos da el coeficiente de participación directa, ¿no? Y el 30% solamente aquellas entidades federativas que tengan celebrado el convenio de colaboración. Jalisco lo tiene. Por eso hay unas entidades federativas, ustedes observan aquí, que aparecen en ceros, pero Jalisco sí tiene celebrados estos convenios y por eso, pues sí recibe alguna cantidad importante de este 30% del excedente de lo del 2017, ¿verdad? Aquí vemos qué entidades federativas tienen celebrados estos convenios, obviamente Jalisco, y su coeficiente de participación de este 30%, como ven ustedes, es el 12%. Obviamente el Estado de México pues trae el 20%, la Ciudad de México el 16%, ¿verdad? Que son las que nos llevan un poquito más, y luego ya estamos nosotros en Jalisco, como porcentaje de distribución del 30% del excedente. Y con base en lo establecido en las estimaciones para el año 2022, Jalisco estima percibir por el Fondo de Fomento Municipal 2,280 millones de pesos durante el ejercicio fiscal, reinsistiendo en que son estimaciones, ¿verdad? Puede variar esto y también depende de los ajustes que se vayan haciendo. ¿Qué variables intervienen en la distribución del Fondo de Fomento Municipal? Obviamente la recaudación de impuesto predial, ya lo dijimos, predial y agua. Aquí tenemos más o menos el crecimiento nominal de la recaudación de impuesto predial 2018-2019, ¿verdad? ¿Cómo estamos después de algunas entidades federativas? Los principales recaudadores de impuesto predial en el 2020, pues, está Guadalajara, está Zapopan, está Tlajomulco, está obviamente después Vallarta, etcétera, pero son los predial, primeros 5, ¿verdad? Obviamente con Guadalajara y con Zapopan, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos de alguna otra manera, después de la Ciudad de México y el Estado de México, pues ahí está Jalisco, ¿no? En materia de agua, pues igual, tenemos ahí una recaudación interesante respecto de los derechos de agua, variables 19-20, ¿sí? El crecimiento nominal de la recaudación de los derechos de agua, y también en materia de agua, pues ahí está Guadalajara en Jalisco, Zapopan y Puerto Vallarta. Aquí en lugar de Tlajomulco estará Puerto Vallarta dentro de los primeros 30 municipios que recaudan más en materia de agua. La variación de la recaudación de predial y de agua ya consolidados, también tenemos ahí una variación interesante del 10.9%. Y en cuanto a la distribución de ese 30% por el convenio, pues como sabemos aquí Jalisco tiene celebrado este convenio y por eso recibimos también una interesante parte de dinero. Eso es en cuanto al fondo de fomento, es muy parecido al fondo general, nada más que aquí es el 1%, es 2013, no es 2007, y las variables son 70-30, 70 de recaudación y 30 de convenios de administración. Luego tenemos el IEPS de bebidas alcohólicas y tabacos labrados, son participaciones directas. Se distribuye el 20% en cuanto a cerveza, bebidas refrescantes, alcohol y bebidas alcohólicas, y el 8% de tabacos labrados. Y esto se distribuye, este porcentaje, que son participaciones directas, esto ya no tiene que ver con la RFP, tiene que ver en relación con los porcentajes que refleje la enajenación de estos bienes, de estos alcoholes, de estos tabacos, en cada entidad federativa respecto de la venta nacional. Y ahí la Ley de Coordinación Fiscal Federal establece que cuando menos el 20% se le debe distribuir a los municipios. Así es que hay que contribuir para que Jalisco reciba más IEPS, con algunas cheves por ahí, ¿no? Y esta es la estimación para el año 2022 de IEPS.
tenemos 1,291 millones de pesos, están estimados en el año 2022, ¿verdad? Habrá algunas entidades federativas que obviamente nos cause alguna extrañeza de que reciban dinero superior viendo el número de población, pero tiene algunas explicaciones lógicas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Quintana Roo anda sobre 294,148 millones. El tema es que ahí, pues obviamente es un estado turístico, ¿verdad? Y por eso se reciben esas cantidades. Entonces, bueno, ahí Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, ¿verdad? También ahí recibe una buena cantidad de dinero. El ISR de trabajadores, ya lo platicamos también. Dijimos que no es una devolución, aunque mucha gente lo equipara a una devolución, porque equivale al 100% de lo pagado por la retención de ISR, pero es un fondo participable, ¿verdad? Con algunas condicionantes que tienen que estar adheridas al sistema de coordinación fiscal, tienen que enterar el impuesto a la federación, como ya lo decía Donatiu, el salario debe ser pagado con recursos propios, ¿verdad? Con ingresos de libre disposición, sean ingresos propios o sean participaciones, y obviamente enterar a la federación el 100% de dicha retención, ¿no? Ha ido creciendo, ha ido creciendo también lo que se ha estado distribuyendo de este fondo participable del ISR, y obviamente pues ahí Jalisco tiene esta evolución que ustedes observan del 2015 al 2019, ¿verdad? Cómo ha ido increciendo también estas cantidades, porque obviamente se ha estado solicitando esta distribución de las participaciones y se ha ido cumpliendo de una mejor manera los requisitos, ¿verdad? Y atendiendo las inconsistencias para la percepción de este fondo. Para el año 2022 se estima que Jalisco recibirá 7,651 millones 219,184 pesos, ¿verdad? Para el año 2022, derivado de este fondo de participaciones del ISR. Recuerden que los municipios, ¿verdad? Reciben lo del municipio y lo de sus entes paramunicipales, ¿verdad? Sus organismos descentralizados. Del IEPS de gasolinas, ahí también por una decisión del gobierno federal se creó este fondo de participaciones a las entidades federativas. Se dividen en dos grandes fondos, 9/11 partes derivado de la venta de gasolina y diésel, y el 2% restante se constituye para entregar un fondo de compensación a las 10 entidades federativas con menor PIB no minero y no petrolero. Entonces, esto tiene que ver pues con la venta que se haga de las gasolinas y el diésel por entidad federativa, con algunas inconsistencias que no se han logrado todavía de erradicar, como el caso de las grandes metrópolis, como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, donde algunas entidades, algunos contribuyentes que se dedican al autotransporte público, pues cargan ahí el diésel, el combustible de sus unidades, y luego salen durante un día o durante 2 días a las entidades federativas colindantes, pero el pago de estos hidrocarburos se hace pues en Jalisco, se hace en la Ciudad de México, se hace en Nuevo León, aunque realmente el desgaste de los caminos, de las calles y la aparente contaminación pues se hace en otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, así se ha estado dando. Y también se distribuye cuando menos el 20% a los municipios, y cuando menos el 70% de esta variable es con base en población. Decíamos que las otras 2/11 partes de estas 11 onceavas se va a un fondo de compensación que se va a distribuir entre estas 10 entidades federativas con menor PIB no per cápita, no minero y no petrolero. Para el caso de las 9/11 partes, pues Jalisco tiene previsto para el año 2022 recibir 1,763,546,599 pesos, ¿verdad? Derivado pues de las estimaciones que se hacen para el año 2022. Obviamente del fondo de compensación de las 2/11 partes, Jalisco no aparece, porque obviamente no, está fuera de esas 10 entidades federativas con un PIB per cápita no minero y no petrolero. Ahí juegan obviamente Chiapas, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Son las 10 entidades federativas que tienen derecho a percibir
estas cantidades. Hay algunas cosas bien curiosas en estos temas. Por ejemplo, si ustedes observan, ¿dónde está? Guerrero, por ejemplo, recibe 465 millones de las 9/11 partes del IEPS de gasolinas, pero del fondo de compensación, Guerrero recibe 648 millones. Es decir, hay algunas entidades federativas de estas 10 que reciben, pero infinitamente más dinero del fondo de compensación que del fondo directo de las 9/11 partes, ¿no? Por estar dentro de las 10 entidades con un PIB per cápita menor, no minero y no petrolero. Luego está el FEXI, que también es un fondo que se entrega solamente a las entidades federativas petroleras, ¿verdad? Que equivale al 0.87% de los ingresos petroleros, cuando menos el 20% de los municipios. Son dos variables, ¿verdad? De extracción bruta de hidrocarburos y de producción de gas natural. Estas son las entidades federativas que reciben estos recursos. Obviamente no está Jalisco todavía. Está Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Obviamente el gran ganón de estos recursos, pues es el estado de Campeche, ¿no? Seguido por Tabasco y al final Chiapas. Por eso están estas estimaciones aquí, ¿verdad? De este fondo para el año 2022. Nada más ustedes observen, pues Campeche tiene estimado 1,763 millones, un dineral. Los demás, pues no pintan, ¿verdad? Chiapas 92 millones, Tabasco 941, Tamaulipas 216, Veracruz 212, pero pues Campeche 1,763 millones, pues se lleva ahí la tajada más grande, ¿no? Del famoso FOFIR, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, nace por la fusión de dos fondos que existían antes, el Fondo de Coordinación en Derechos, que valía el 1%, ¿verdad? Y la reserva de contingencia del 0.25%. Desaparecen estos dos y se crea el Fondo de Fiscalización y Recaudación, llamado FOFIR, con una serie de variables que juegan para ello, ¿verdad? Entre otros, la celebración del anexo 8 de Vigilancia de Comercio Exterior. Y para el año 2022, Jalisco tiene previsto 2,479 millones de pesos de este fondo. Aquí hay que señalar, por ejemplo, un caso bien particular de este FOFIR, que tiene muchos años desde que fue creado este fondo. Noten ustedes el tema de Sonora, en relación con lo que recibe la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, etcétera. Si ustedes observan, el caso de Sonora, 4,345 millones de pesos, mucho más que Nuevo León, ¿verdad? Mucho más que Jalisco, mucho más que Guanajuato, más que la Ciudad de México, etcétera. Es decir, Sonora tiene ahí una particularidad precisamente por las fronteras y por los ejercicios que hacen de verificación de mercancía extranjera, ¿no? Es una cuestión bien interesante. Por la venta del ISR de inmuebles, conforme al artículo 126 de la propia ley del impuesto sobre la renta, pues se refiere precisamente a la posibilidad de que las entidades federativas que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal puedan recibir como incentivo el 100% de la recaudación neta del ISR que se haya causado por la venta en cada entidad federativa de inmuebles, siempre que celebren el convenio de colaboración administrativa y que de ahí se les distribuya cuando menos el 20% a los municipios. Aquí no lo marqué, pero Jalisco tiene estimados 7,651,219,184 pesos para el año 2022, ¿verdad? Claro que pues casi la mitad de lo del Estado de México y mucho menos que la Ciudad de México, pero bueno, sí tiene ahí. Esto tiene que ver mucho con la compraventa de inmuebles, ¿no? Habrá que señalar que hay entidades federativas que tienen pues más movimiento de compra-venta de inmuebles. En cuanto al punto 136% de la RFP para municipios colindantes con fronteras o litorales por donde se realice la importación, exportación de mercancías, pues obviamente Jalisco no tiene ese caso, ¿verdad? Cuestiones que sí tiene, por ejemplo, Tamaulipas. Observen ahí el caso de Tamaulipas. De los 5,000 millones que se distribuyen, Tamaulipas se lleva 3,380 millones. Obviamente, pues Tamaulipas tiene varias fronteras terrestres
y tiene puertos, ¿no? Altamira, Tampico. Entonces, pues este fondo, pues ahí el gran ganón es Tamaulipas por las razones que les acabo de explicar, ¿verdad? Jalisco obviamente no tiene todavía fronteras ni litorales por donde se hagan este tipo de operaciones. Existe otro fondo para municipios por donde se realiza la salida del país de hidrocarburos por ese daño ecológico o la infraestructura que tiene que ver ahí con ingresos petroleros, pero también, bueno, está muy identificado a Campeche, a Coahuila, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, pero otra vez, pues volvemos al caso que Campeche se lleva 78.515.938 pesos, ¿no? Le sigue Tabasco con 67 y después Veracruz con 32. Obviamente, pues Jalisco no tiene ese caso, ¿no? El Fondo de Compensación del Impuesto de Automóviles Nuevos por aquella regularización de los autos chocolate que hizo el presidente Fox en su momento, Jalisco recibirá 232 millones y del directo del convenio de Nissan, Jalisco recibirá 1,038 millones, ¿verdad? Uno es el de compensación y otro es el directo. El de repecos e intermedios, también Jalisco recibe 114 millones de pesos para el año 2022. Y de los incentivos, de los otros incentivos de colaboración administrativa, Jalisco tiene previstos 1,975 millones de pesos por todos los demás anexos al convenio de colaboración administrativa, donde Jalisco y sus municipios coadyuvan con el gobierno federal en la administración y recaudación de recursos federales. Por eso es una cantidad pues muy considerable, ¿no? ¿Alguna pregunta de los diferentes fondos de participaciones de manera general? Reiterándoles la invitación para que podamos después, cuando ustedes lo consideren pertinente y tengan tiempo de atendernos, pues alguna plática con más tiempo, con más ejemplos, con algún taller quizás, tanto de cualquier tema de las finanzas municipales, pero particularmente si les interesa participaciones y ramo 33. ¿Alguna duda de los diferentes fondos de participaciones federales? Déjenme checar el chat a ver si hay alguna duda. Parece que no. No, ¿verdad? ¿Todavía están por ahí? ¿Todavía me siguen? Sí, 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 aquí estamos. Ya los tengo asustados, ¿verdad? Bueno. Déjenme ver, no sé si ya... Ah, pues ya se acabó, ya. Me lo aventé muy rápido. ¿Dudas, preguntas, comentarios de cualquier tema de participaciones? De todo, de lo que estuvimos viendo del marco normativo, el martes y jueves, marco normativo de las finanzas o de la hacienda pública. Vamos a aprovechar aquí. Dice, ¿cuáles son las bases de datos que se utilizan para todos los cálculos? Ok, Juan Francisco, sí, normalmente sabemos que el origen de todos los datos que se toman es el INEGI. Y de ahí, obviamente, también se toma en cuenta datos de Coneval, de CONAPO, pero fundamentalmente son datos de INEGI. De hecho, la ley de coordinación fiscal siempre para los cálculos te remite a los datos del INEGI. ¿Sí? ¿Qué fondos se pueden utilizar como garantía de deuda pública? Por lo regular es Fondo General y Fondo de Fomento Municipal. Esos son los más importantes que se toman en consideración para la garantía de cualquier financiamiento u obligación financiera, independientemente de que también podrían comprometer ingresos propios, como puede ser la recaudación de predial y de agua. Dudas, preguntas a través del chat o de viva voz, con toda confianza. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Ah, sí. A ver si por favor pueden abrir sus cámaras para tomar la evidencia. Van a tomar la fotografía correspondiente
Abran por favor sus cámaras, sonrían. Después de buenas noticias de participaciones. Vamos a esperar unos segunditos para que se prepare la mayoría. ¿Ok? Listo, ahí va la primera, ¿eh? Vale. 1, 2, 3. La segunda, a ver, prepárense. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti. Mira, Noemí, ahora sí te peinaste, Noemí. Compañeros, dudas, preguntas, comentarios que tengan, por favor, adelante. Me fui rápido pensando que me faltaban muchos temas, pero al final vi que no. Dudas, comentarios. Adelante, por favor, Tonatiuh, como siempre, un placer escucharte. Adelante. No, solo de la pregunta que se hizo de cuáles son las cifras que se usan para el cálculo, pues este es un tema muy extenso también, porque sí, todos decimos INEGI, pero por ejemplo, Guadalajara ha tenido en diferentes momentos controversias. Sí. Por ejemplo, por la población, sí. Ha habido diferencias de lo que reporta el censo con lo que Guadalajara dice que tiene. Porque luego después surgen una serie de conceptos, ¿no? Entre ciudades dormitorio, ciudades trabajo, que finalmente de todas maneras le traen gastos al municipio por el flujo de personas, etcétera, ¿no? Sí. También los temas de pobreza, del cálculo de pobreza, porque para algunos indicadores ese indicador es relevante. O sea, en algunos. si no, pues la cambiamos otra vez y ahora sí yo la anoto. Pero es que... ¿Tú lo puedes cerrar, hija? De Rosangélica. Tenerlo con algo que me De Rosangélica. ¡Ay! Ok, adelante, Tonatiuh. Sí, entonces, sí es muy importante que todos los indicadores del municipio y del estado sean revisados para efecto de lo que se quiere tener. Y me parece relevante por quienes estamos aquí presentes, que sobre todo se pula lo siguiente. Uno, lo que contempla el artículo 3, creo que es 3B o 3C de la Ley de Coordinación Fiscal. 3B. Es decir, el 3B. Todo el impuesto del ICR que se pague con dinero local, es decir, por el Estado o por el municipio, se tiene derecho a que regrese. Esa parte constituye un ingreso fijo de los ingresos que tienen los municipios. Y en el caso de Zapopan y Guadalajara, es un ingreso relevante. Pero además de ser relevante, tiene 5 años en el cual se puede recuperar. Y muchas veces el timbrado completo no comenzó sino 1, 2 o hasta 3 años después. Pero si se timbra, aún así, lo del cuarto o quinto año hacia atrás, todavía se puede recuperar. Son temas que le pueden proveer 30, 40, 50 millones de pesos al municipio si se hace correctamente la gestión y la tramitación del mismo. Simplemente quería dar esos dos comentarios y gracias. Sí, muchas gracias, Tonatiuh. Y también como un dato cultural nada más, efectivamente, a quien le interese revisar la historia, pues por ahí en internet van a poder encontrar el dato que se refería a Tonatiuh, una controversia que se presentó por el entonces alcalde de Guadalajara, el contador Gabriel Covarrubias Ibarra, cuando fue alcalde de Guadalajara, que hizo esa controversia respecto de la población, de los datos de un censo respecto a Guadalajara. Y actualmente también lo pueden checar en internet, a quien le interese, el Estado de México tiene por ahí una controversia constitucional por la distribución de un fondo de aportaciones, que es el Fondo 4, que tiene que ver con habitantes. También está todavía pendiente de resolución esa controversia. Son datos que a ustedes les pueden interesar y que pudieran indagar por ahí por internet si es que lo estiman pertinente, ¿verdad?
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, por favor? Oscar, hoy has estado, bueno, hoy y antier muy callado. Aquí, cuando está presencial, sí participas y ahora estás muy callado. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Todo bien, profesor, todo bien, muchas gracias. Sí, pues sí, abundar nada más en lo que comenta el maestro Tonatiuh. Efectivamente, importantísimo hacer el correcto timbrado para la recuperación del 3B, sobre todo en los OPDs, en los cuales el municipio no tiene el control sobre las áreas administrativas o contables y muchas veces sucede que le ponen cierto desinterés ya que a ellos no les llega el dicho fondo, entonces lo consideran como un trabajo adicional, ¿no? Pero a final de cuentas, pues nuestros OPDs subsisten del subsidio que les damos y es importante el seguimiento con los organismos públicos descentralizados para que hagan un correcto timbrado, ya que mientras exceda del 1% de error en el timbrado de la nómina, todo el impuesto que se haya generado en ese mes o en esa quincena, pues ya no es participable para el municipio y ahí es como se van rezagando las quincenas y los meses y se va perdiendo y es un recurso importantísimo, ¿no? Sí. Para Zapopan representa alrededor de 400 millones de pesos anuales. Pues ya pinta, ¿verdad? Ya es algo. Sí, así es, maestro. Muchas gracias, Oscar. Y sí, miren, nada más por lo que comenta ahorita Oscar, efectivamente, pues al ser organismos descentralizados, son entidades que cuentan con varias características importantes, como es el hecho de tener patrimonio propio y personal jurídica propia. Sin embargo, por aquello que hablaba Oscar del control, por lo regular, ¿verdad? Estos organismos, en su órgano de gobierno, junta de gobierno o de administración, regularmente el propio alcalde es el que los preside. Entonces, pues por ahí podría haber alguna sugerencia, ¿verdad? Para que se hagan las cosas de manera correcta y lograr pues ese reintegro del ISR pagado a los organismos centralizados para que el municipio lo perciba, que también dicho sea de paso, no está obligado el municipio a entregárselo vía subsidio a esa entidad, aunque de todas formas pues les da subsidio y les da apoyo para que puedan realizar sus funciones. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo más por ahí? Si no lo hubiere, pues de mi parte agradecerles estas oportunidades que me han dado. Gracias a Dios todavía seguimos aquí, invictos del bicho. La próxima semana tendrán, créanmelo, estoy seguro, una maravillosa y extraordinaria experiencia con el maestro Humberto Morones Hernández, que les va a impartir el módulo de ingresos municipales. Es todo una institución ese señor. Entonces, por favor, aprovechenlo mucho. Es una fuente de sabiduría. Y en 2 semanas, si Dios no lo remedia, tendrán que soportarme otra vez a mí con otro módulo. Y pues me dará mucho gusto también volverlos a ver. No sé si ya presencial, no sé si sigamos aquí en línea. Que Dios los bendiga, gracias. Le paso los semáforos y los micrófonos y todo al maestro José Luis Flores. Muchas gracias. Gracias, Juan. No, pues ya, nada más, despedirnos. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Feliz. Gracias. Feliz Gracias, saludos. Buen día a todos. Buen día. Saludos. Hasta pronto, buen día.